Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante y poco conocido, la historia de los pueblos africanos y su conexión con la Biblia. A lo largo de los siglos, la Biblia ha sido un libro que ha moldeado culturas y religiones en todo el mundo, pero lo que muchos no saben es que en sus páginas también se menciona el origen de los pueblos africanos. Así que, en este video, exploraremos las escrituras sagradas para descubrir información que a menudo pasa desapercibida y aprender más sobre los antepasados bíblicos de los pueblos africanos y de piel oscura. Al hablar de los pueblos africanos en la Biblia, es importante recordar que el pueblo de Israel vivió durante mucho tiempo en África, específicamente en Egipto, como esclavos. Los pueblos de piel oscura, que constituyen uno de los grupos étnicos más grandes del mundo, tienen una rica historia que incluso está documentada en las escrituras sagradas. De manera sorprendente, la Biblia menciona los orígenes de estos pueblos, incluidos sus reyes y reinas de piel oscura. Según las escrituras, todos los pueblos actuales descienden de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Esto también se aplica a los pueblos de piel oscura, cuyo linaje proviene de Cam, uno de los hijos de Noé. Cam es el hermano de Sem y Jafet, quienes representan a los pueblos semitas, como los árabes, judíos y sirios, y a los pueblos europeos y asiáticos, respectivamente. El término camita se refiere originalmente a los descendientes de Cam, que incluye a los cananeos según la Biblia. Después del diluvio, Noé y sus tres hijos recibieron la tarea de continuar con la línea de Adán y repoblar la tierra. Junto a sus esposas, sumaban 8 personas que debían reiniciar la humanidad. Cam, según la Biblia, es reconocido como el ancestro de los pueblos africanos y de piel oscura. Su nombre a menudo está asociado con África, y en el libro de los Salmos, se lo representa como el ancestro de los antiguos egipcios. Curiosamente, en las antiguas tradiciones rabínicas y relatos de los judíos, siempre se identificó a Cam como el antepasado de los pueblos africanos. Además, todas las interpretaciones de los hijos de Cam señalan hacia países y regiones africanas, así como sus pueblos. Es interesante notar que el nombre de Cam en hebreo, arameo y otros idiomas antiguos significa quemado o oscuro, haciendo referencia al tono de piel de sus descendientes. En el libro de Génesis, capítulo 10, entre los versículos A y B, se puede obtener más información sobre la línea de Cam, también conocida como los pueblos camitas. El texto menciona a los descendientes de Cam, entre los que se encuentran Cus, el padre de diversas naciones africanas, y Misraim, el padre de los antiguos egipcios. Es importante destacar que los árabes, judíos, sirios y otros pueblos se refieren a Egipto como Misraim en referencia a su fundador. Otros hijos de Cam incluyen a Put, conocido como Fut, y Canaán, quien es el padre de los cananeos, pero no de los africanos. Canaán representa una región y un pueblo distintos. Los hijos de Cus incluyen a Javila, Sata, Seba, Raama y Nimrod. En los primeros días de su reinado, Babel, junto con otras ciudades, formaban parte de su dominio. Nimrod, ancestro de los pueblos nativos de la antigua Babilonia y los sumerios, también incursionó en Asiria, donde fundó varias ciudades. Además, Misraim fue el ancestro de los Ludí, pueblos del norte de África como los Anamim, Leabim, Naphtuim, Patrusim y Casluim, de donde descienden los filisteos y otros grupos del norte de África. Misraim, el hijo primogénito de Cam, dio origen a muchas naciones y pueblos, incluyendo al pueblo etíope. Todos los etíopes descienden de Cus, al igual que los habitantes de Nubia, conocida en tiempos antiguos como el reino de Cus. Estos son los principales pueblos y naciones que se generaron a partir de Cus, el primer hijo de Cam. Pero no se limitan solo a Cus y Nubia. La Biblia también menciona otros reinos como el de Nubia y el de los antiguos sumerios. Nimrod, el hijo rebelde de Cus, es considerado el progenitor de los pueblos sumerios. También se cree que los pueblos del sur de la India, incluyendo los nativos de la región, descienden de Cus, al igual que muchos otros africanos, como los malienses, etíopes, kenianos, congoleños y bantúes de Gabón. El término Cus en la Biblia suele asociarse con Etiopía, Sudán y otras partes de África, y su significado literal es negro o oscuro. Además, Cus fue el padre de Canaán y Misraim, Egipto.
Misraín es considerado el ancestro de los antiguos egipcios y de muchos pueblos del norte de África, incluyendo a los bereberes. Es fascinante notar que todos los pueblos semitas, como los arameos, árabes e israelitas, se refieren a Egipto como Misraín, y esta designación se utiliza en varios idiomas antiguos, como el hebreo y el árabe. Ahora bien, sabemos que Cam es el ancestro de todos los pueblos africanos y del sur de la India. Vivió una vida muy larga, ya que nació antes del diluvio y disfrutó de una longevidad considerable, lo que le permitió ver hasta la quinta o sexta generación de su familia. Al igual que Sem, quien vivió alrededor de 600 años, se cree que Cam alcanzó una edad similar, aunque no hay una confirmación exacta de cuántos años vivió, ya que los textos bíblicos no lo mencionan con precisión. Después del diluvio, Cam y sus descendientes tuvieron un papel importante en la formación de las primeras civilizaciones postdiluvianas. Según algunas teorías, el lugar de descanso final de Cam se encuentra en la región de Etiopía o Nubia. Sin embargo, otros estudiosos sugieren que su tumba podría estar en Mesopotamia, en la tierra de los sumerios. No obstante, hay un consenso entre muchos en que la tumba de Cam se encuentra en África, específicamente en Sudán o Etiopía. Incluso hay quienes proponen que podría estar enterrado en Egipto, lo cual resulta intrigante dado que Egipto es un país lleno de misterios, donde constantemente se descubren restos de personas que vivieron hace más de 3 o 4 mil años. El libro de los jubileos proporciona información adicional sobre la vejez de Cam y los eventos relacionados con la familia de Noé y las 3 principales líneas familiares, la de Cam, la de Sem y la de Jafet. Este antiguo manuscrito judío, que se creía verdadero en tiempos de Cristo e incluso antes, informa que Cam desaprobaba completamente la decisión de su hijo menor, Canaán, de establecerse en la tierra de Sem, que hoy conocemos como Israel. Canaán decidió, en contra de los deseos de su padre y hermanos, habitar en esa tierra que, según las tradiciones familiares, estaba destinada a los descendientes de Sem. En el libro de los jubileos, se relata cómo Cus y Misraín, los hermanos de Canaán, junto con su padre Cam, mostraron su desaprobación por la actitud de Canaán de tomar para sí esas tierras. Ellos creían que las tierras africanas estaban reservadas para los descendientes de Cam, mientras que la tierra de Sem debía quedar para los descendientes de Sem. A pesar de las advertencias y el desacuerdo de su familia, Canaán desobedeció y continuó habitando esa región, ignorando la voluntad de su padre y sus hermanos. Este conflicto sobre la tierra es un tema recurrente en las escrituras y otras tradiciones, y revela tensiones sobre el lugar que cada pueblo debía ocupar según sus linajes. El libro de los jubileos también menciona que Cam fue el fundador de la primera ciudad y provincia después del diluvio, y que nombró a la ciudad en honor a su amada esposa. Estas narrativas nos muestran la diversidad y riqueza de la historia africana, así como la contribución significativa que los pueblos africanos han hecho en la formación de la civilización y la cultura global. Sin embargo, al llegar a este punto, podemos abordar el origen y migración de los descendientes de Cam a través de la genealogía bíblica que se presenta en Génesis. En este relato, los hijos de Noé son mencionados como los ancestros de los diversos pueblos de la tierra después del diluvio. Cam es considerado el antepasado de varios pueblos africanos, incluyendo Cus, asociado con Nubia, una región histórica que abarca lo que hoy es el sur de Egipto y el norte de Sudán, Misraín, asociado con Egipto, Put, asociado con Libia, y Canaán, asociado con la región que hoy conocemos como Palestina. Esta genealogía ofrece una base para entender las conexiones históricas entre los pueblos que habitaron las regiones de África y el Medio Oriente, y enfatiza la diversidad y la interconexión entre los pueblos a lo largo de las generaciones. Una de las migraciones más importantes que se mencionan en la Biblia es la de Abraham. Esta migración es un pilar fundamental en las historias y tradiciones de las 3 principales religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Abraham, nacido en Ur de los Caldeos, lo que hoy es el sur de Irak, es llamado por Dios para abandonar su tierra natal y dirigirse a la tierra de Canaán, donde Dios le promete convertirlo en el padre de una gran nación. Esta migración simboliza la obediencia a Dios y la fe en sus promesas, y marca el inicio de una relación especial entre Dios y el pueblo hebreo.
La jornada de Abraham no solo establece las bases para los futuros eventos bíblicos, sino que también juega un papel clave en la historia de la esclavitud en Egipto y la liberación de los israelitas bajo el liderazgo de Moisés. La historia de José, hijo de Jacob, es otro relato emocionante sobre la migración de personas en la Biblia. José, traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos, es llevado a Egipto, donde su habilidad para interpretar sueños lo lleva a ocupar una posición de gran influencia en el gobierno egipcio. Esta migración de José a Egipto tiene un impacto profundo en la historia del pueblo de Israel, ya que su presencia en Egipto prepara el escenario para la futura esclavitud de su pueblo y, finalmente, el Éxodo, cuando Moisés lidera a los israelitas hacia su libertad. Estas historias bíblicas no solo son fundamentales para comprender los orígenes y migraciones de los pueblos africanos y del Medio Oriente, sino que también proporcionan las bases históricas y espirituales de las tradiciones religiosas abrahámicas que juegan un papel crucial en la fe y la práctica de millones de personas hasta el día de hoy. Al compartir este conocimiento, buscamos promover el respeto, la tolerancia y la apreciación del patrimonio cultural de los pueblos africanos. A medida que profundizamos en estos relatos, la Biblia nos muestra cómo las migraciones y la interacción entre diferentes pueblos han dado forma a la historia. Un ejemplo destacado es la esclavitud de los israelitas en Egipto, que duró siglos y culminó con el éxodo liderado por Moisés. Este evento no solo marca un punto clave en la historia del pueblo hebreo, sino que también nos revela la influencia de los pueblos africanos en la narrativa bíblica. Egipto, conocido en la Biblia como Misraim, fue un centro de poder e influencia en el mundo antiguo. Los egipcios, descendientes de Misraim, hijo de Cam, se convirtieron en una civilización avanzada con logros en arquitectura, escritura, matemáticas y astronomía. La Biblia relata cómo José llegó a ocupar un lugar prominente en la corte del faraón, lo que permitió que toda su familia, incluidos Jacob y sus otros hijos, se trasladara a Egipto. Este movimiento de los israelitas hacia Egipto inicia un largo periodo en el que el pueblo de Israel vivió en suelo africano. La influencia de los egipcios en la historia bíblica es innegable. Egipto fue el lugar donde los israelitas crecieron como una nación, pero también fue donde experimentaron la opresión y la esclavitud. Durante este tiempo, el faraón comenzó a temer que los israelitas, por su creciente número, pudieran volverse una amenaza, lo que llevó a su explotación y al famoso edicto de matar a todos los varones hebreos recién nacidos, lo que finalmente llevó a Moisés a ser colocado en una cesta y dejado en el río Nilo. Moisés, que fue criado como un príncipe egipcio, más tarde se convirtió en el líder de los israelitas. La historia de su vida, desde su adopción por la hija del faraón hasta su llamado por Dios en la zarza ardiente, está profundamente entrelazada con la historia de Egipto. El Éxodo, cuando Moisés lidera a los israelitas fuera de la esclavitud egipcia, es un evento crucial no solo en la historia de Israel, sino también en la comprensión de las interacciones entre los pueblos africanos y los semitas. El Éxodo marca la migración masiva de los israelitas desde África hacia la tierra de Canaán y es uno de los relatos más conocidos de la Biblia. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este evento también refleja la movilidad y las conexiones entre las regiones africanas y del Medio Oriente en tiempos antiguos. Durante su largo viaje por el desierto, los israelitas no solo se enfrentaron a desafíos físicos y espirituales, sino que también interactuaron con diversas tribus y pueblos que habitaban las tierras circundantes. Es importante recordar que en el Antiguo Testamento, los pueblos africanos no solo se mencionan como esclavos o sujetos de opresión, sino también como protagonistas en varias historias. Por ejemplo, los cusitas, descendientes de Cus, se mencionan en numerosas ocasiones como un pueblo poderoso y respetado. En el libro de Números, se narra la historia de Moisés casándose con una mujer cusita, lo que desata el enojo de su hermana María y su hermano Aarón. Sin embargo, Dios defiende la decisión de Moisés, castigando a María con lepra por su crítica. Este relato es solo uno de muchos que destacan la presencia y la importancia de los pueblos africanos en la Biblia. Desde los egipcios hasta los cusitas y los cananeos, los descendientes de Cam han jugado un papel integral en la narrativa bíblica.
La diversidad étnica y cultural representada en las Escrituras nos recuerda que las historias de la Biblia no están limitadas a un solo pueblo o región, sino que abarcan una amplia gama de pueblos y culturas interconectadas. Otro aspecto fascinante de la relación entre los pueblos africanos y la Biblia es la tradición etíope. Etiopía, conocida en tiempos bíblicos como Cus, tiene una rica historia vinculada tanto con el judaísmo como con el cristianismo. Según la tradición etíope, la reina de Saba, que visitó al rey Salomón en Jerusalén, era de origen africano. Este encuentro es descrito en la Biblia como un evento diplomático y cultural de gran importancia, ya que la reina de Saba quedó impresionada por la sabiduría y las riquezas de Salomón. La tradición etíope va aún más allá, afirmando que de este encuentro nació Meneliki, quien se convertiría en el primer emperador de Etiopía y fundaría la dinastía salomónica. Esta conexión entre África y el linaje de David es una parte esencial de la identidad etíope y es celebrada hasta el día de hoy. Además, la Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las más antiguas del mundo, conserva una tradición única que mezcla elementos del judaísmo y el cristianismo, lo que subraya la profunda conexión histórica y espiritual entre Etiopía y las narrativas bíblicas. La Biblia no solo menciona a los pueblos africanos en un contexto histórico, sino que también los incluye en visiones proféticas. En el libro de Isaías, se predice que los pueblos de Egipto y Cus reconocerán a Dios y formarán parte de su pueblo. Esta visión profética refleja una esperanza de unidad y reconciliación entre los diferentes pueblos y naciones que, en tiempos antiguos, estaban a menudo en conflicto. Además de Egipto y Cus, otras naciones africanas, como Libia y las regiones del Magreb, también aparecen en las Escrituras. Estos pueblos, aunque a menudo representados en oposición a Israel en tiempos de guerra, también formaron parte del tejido cultural y político del antiguo Oriente Próximo. Sus interacciones con Israel, ya fuera a través del comercio, la guerra o la diplomacia, muestran una red compleja de relaciones entre África y el mundo bíblico. La Biblia no es solo una historia de un solo pueblo o región. Al examinar las menciones de los pueblos africanos, podemos ver cómo la narrativa bíblica abarca una vasta geografía y una rica diversidad de culturas. Los pueblos de piel oscura y los africanos han desempeñado un papel crucial en la historia bíblica, y sus contribuciones continúan siendo reconocidas y celebradas en las tradiciones y creencias hasta el día de hoy. Además de las historias que hemos mencionado, el Antiguo Testamento presenta numerosas referencias a África y sus pueblos. Por ejemplo, en el libro de Jeremías se menciona a Ebed-Melech, un funcionario etíope de la corte del rey Sedequías, quien jugó un papel clave en la salvación del profeta Jeremías. Cuando el profeta fue arrojado a un pozo fangoso y dejado allí para morir, Ebed-Melech, movido por su compasión, intercedió ante el rey para rescatarlo. Gracias a su intervención, Jeremías fue salvado, y Ebed-Melech es recordado como un hombre de gran valentía y fe. Este tipo de historias nos muestran que los pueblos africanos no solo fueron partícipes pasivos de los eventos bíblicos, sino que también desempeñaron roles activos y significativos. Desde Etiopía hasta Egipto y Libia, los africanos tuvieron un impacto considerable en las narrativas bíblicas. De hecho, algunas tradiciones cristianas creen que el Arca de la Alianza fue llevada a Etiopía, donde permanece hasta el día de hoy, custodiada por la Iglesia Ortodoxa Etíope en la ciudad de Aksum. Otra historia notable es la del faraón egipcio durante el reinado del rey Josías de Judá. En ese tiempo, los egipcios intentaron expandir su dominio hacia el norte y se enfrentaron con los reyes de Israel y Judá. Aunque estos enfrentamientos están narrados principalmente desde la perspectiva israelita, muestran cómo los pueblos africanos y sus líderes estaban profundamente involucrados en los eventos geopolíticos de la época. No podemos hablar de África en la Biblia sin mencionar la icónica historia del Éxodo, el momento en que los israelitas finalmente fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Durante años, los israelitas habían vivido bajo el yugo egipcio, obligados a trabajar en condiciones extremadamente duras. Sin embargo, cuando Dios decidió que era el momento de liberar a su pueblo, envió a Moisés para confrontar al faraón. Lo que siguió fue una serie de plagas devastadoras que culminaron con la famosa partida de los israelitas, quienes cruzaron el Mar Rojo hacia la libertad.
El Éxodo es uno de los eventos más trascendentales de la Biblia y una clara demostración de cómo África, a través de Egipto, forma parte integral de las historias de redención y fe que encontramos en las Escrituras. No solo fue el escenario de la esclavitud, sino también de la liberación y el inicio del viaje hacia la tierra prometida. Además, los relatos bíblicos a menudo reflejan una visión multicultural del mundo antiguo. África no era un continente aislado en la mentalidad bíblica, sino que estaba conectado con el resto del mundo a través del comercio, la diplomacia y las migraciones. Esto se refleja en la historia de los pueblos filisteos, que según algunos estudiosos, podrían haber tenido conexiones con los pueblos del norte de África y el este del Mediterráneo. El Nuevo Testamento también incluye menciones a los pueblos africanos. En los Evangelios, por ejemplo, Simón de Cirene, un hombre de origen africano, es quien ayuda a Jesús a llevar la cruz en el camino hacia el Gólgota. Esta pequeña pero significativa mención nos recuerda que los africanos estuvieron presentes en momentos clave de la historia cristiana. Además, en el libro de los Hechos, encontramos la historia del eunuco etíope, un alto funcionario del tesoro de la reina de Etiopía. Este hombre, que había ido a Jerusalén para adorar, se encontró con Felipe en el camino de regreso a su tierra. Felipe le explicó las Escrituras, y el eunuco, movido por la enseñanza, pidió ser bautizado en ese mismo instante. Este bautismo marcó uno de los primeros momentos en que el cristianismo llegó al continente africano, a través de la conversión de un alto funcionario etíope. La conexión entre África y el cristianismo no se detuvo ahí. En los primeros siglos del cristianismo, el norte de África se convirtió en un centro clave de la fe cristiana. Algunos de los teólogos y padres de la Iglesia más influyentes, como Agustín de Hipona y Tertuliano, eran africanos. Las iglesias en ciudades como Alejandría y Cartago desempeñaron un papel crucial en la formulación de las primeras doctrinas cristianas y en la expansión de la fe por todo el Imperio Romano. África, por lo tanto, no solo es un escenario pasivo en las Escrituras, sino que está profundamente involucrada en el desarrollo de la historia bíblica y del cristianismo primitivo. Desde los descendientes de Cam hasta los primeros conversos cristianos, los pueblos africanos han contribuido de manera significativa a la rica diversidad de las narrativas bíblicas. Es crucial, entonces, que al estudiar la Biblia, reconozcamos esta diversidad y la amplia gama de culturas que dieron forma a la historia sagrada. A través de los relatos de Egipto, Etiopía, Nubia y otras regiones africanas, vemos cómo la Biblia conecta a diferentes pueblos y civilizaciones, y cómo los africanos desempeñaron roles importantes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Al final, la historia de África y la Biblia es una historia de interacciones, influencias y conexiones que abarcan milenios. Nos recuerda que la narrativa bíblica no pertenece a una sola nación o grupo, sino que es una historia compartida por múltiples pueblos y culturas. Al entender mejor la relación entre los pueblos africanos y las Escrituras, podemos obtener una visión más completa de la Biblia y su mensaje universal de esperanza, redención y unidad entre todas las naciones. Además de las conexiones históricas y culturales, la Biblia también contiene profecías que mencionan a los pueblos africanos. En el libro de Zacarías, por ejemplo, se habla de cómo Egipto y los otros pueblos de la región se unirán en la adoración del Dios de Israel en los tiempos del fin. Este pasaje, al igual que otros en Isaías y Ezequiel, refleja una visión de unidad entre las naciones, en la que los africanos no son ajenos a la historia de la salvación. El papel de África en la Biblia no solo se limita a las historias del Antiguo Testamento, sino que también está presente en las visiones proféticas de la redención futura. Estas menciones son un recordatorio de que, desde el principio, la Biblia fue un libro que abordó la relación de Dios con todos los pueblos, no solo con una nación o etnia en particular. En varios momentos de las Escrituras, los profetas hablaron de la salvación extendiéndose más allá de Israel y alcanzando a todos los pueblos, incluyendo a los africanos. La presencia de África en la Biblia también ha tenido un impacto significativo en la manera en que los pueblos africanos han interpretado y practicado su fe a lo largo de los siglos. El cristianismo arraigó fuertemente en África desde tiempos muy antiguos, y muchas de las primeras comunidades cristianas del mundo se establecieron en el continente africano.
Ya hemos mencionado a los padres de la Iglesia del Norte de África, como Agustín de Hipona y Tertuliano, quienes contribuyeron enormemente al desarrollo del pensamiento cristiano. La Iglesia Ortodoxa Etíope, que se considera una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, ha jugado un papel crucial en preservar la herencia cristiana en África. Etiopía es mencionada repetidamente en las Escrituras y, a lo largo de los siglos, ha mantenido una fuerte identidad cristiana, incluso en momentos de aislamiento geográfico y político. Según la tradición etíope, la Arca de la Alianza, el sagrado cofre que contenía las tablas de los 10 mandamientos, fue llevada a Etiopía, donde supuestamente ha permanecido desde entonces, bajo la custodia de la Iglesia Ortodoxa Etíope en Aksum. Este relato, aunque no puede ser verificado históricamente, es parte del profundo vínculo que existe entre el cristianismo y África. La creencia en la presencia del arca en Etiopía resalta la centralidad que este país ha tenido en la historia cristiana, tanto en términos simbólicos como espirituales. Además, demuestra cómo los pueblos africanos han adaptado y reinterpretado las narrativas bíblicas en su propio contexto cultural. La influencia africana en el cristianismo no se limita solo al pasado. En tiempos más recientes, hemos visto un resurgimiento del cristianismo en África. Hoy en día, África es uno de los continentes donde el cristianismo crece más rápidamente. Iglesias en países como Nigeria, Kenia y Sudáfrica están a la vanguardia del crecimiento del cristianismo global. Y muchos líderes religiosos africanos están desempeñando un papel clave en la difusión de la fe cristiana en el mundo contemporáneo. Este crecimiento no solo refleja una continuidad histórica, sino que también subraya cómo el mensaje bíblico sigue siendo relevante para las nuevas generaciones de africanos. Las historias de José, Moisés y Simón de Cirene, entre otras, continúan siendo fuente de inspiración y guía espiritual para millones de personas en todo el continente. Al mismo tiempo, estas historias ofrecen un recordatorio constante de las profundas raíces que África tiene en la narrativa bíblica. A lo largo de los siglos, la relación entre África y la Biblia ha sido una relación de reciprocidad y enriquecimiento mutuo. Mientras que la Biblia ha influido profundamente en las culturas africanas, los africanos también han aportado a la comprensión y expansión del mensaje cristiano en todo el mundo. Esto es evidente no solo en el crecimiento del cristianismo en África, sino también en la diáspora africana, donde las iglesias africanas están floreciendo en Europa, América y otras partes del mundo. Este legado cultural y espiritual resuena en las palabras de los profetas y en los relatos históricos de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, los pueblos africanos han desempeñado un papel importante en la narrativa bíblica y su influencia sigue siendo sentida en la actualidad. Las escrituras no solo reflejan la interacción entre los pueblos africanos y los israelitas, sino también el profundo respeto y admiración que los escritores bíblicos tenían por las culturas africanas. Así, al explorar el tema de la Biblia y los pueblos africanos, es esencial reconocer la diversidad y complejidad de estas relaciones. A lo largo de la historia, África ha sido tanto el escenario como el protagonista de muchos de los eventos bíblicos más importantes. Desde las antiguas civilizaciones de Egipto y Nubia hasta la conversión del eunuco etíope en el Nuevo Testamento, los africanos han estado presentes en cada etapa del relato bíblico. Al final, la historia de África en la Biblia es una historia de fe, perseverancia y contribuciones significativas al patrimonio cultural y espiritual del mundo. Al estudiar estas conexiones, podemos apreciar mejor el alcance global de la Biblia y el papel central que África ha jugado en su desarrollo y difusión. Con esto, hemos cubierto las principales conexiones entre la Biblia y los pueblos africanos. Si bien hay muchos más detalles y relatos por explorar, lo que queda claro es que la influencia de África en las escrituras es profunda y duradera. Espero que este recorrido por la historia bíblica desde una perspectiva africana haya sido revelador y que inspire una mayor apreciación por la rica diversidad que la Biblia nos ofrece. Oración final. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido, por tu palabra y por la sabiduría que nos brindas cada día. Te pedimos que continúes iluminando nuestro camino y nos ayudes a entender mejor tus enseñanzas. Que tu amor y bendición nos acompañen siempre en todo lo que hagamos. Amén.
Si este video te ha inspirado, te invitamos a suscribirte al canal para seguir explorando juntos más historias y enseñanzas de la Biblia. Nos vemos en el próximo video.